Buenas tardes, el día de hoy vamos a realizar un breve análisis del caso de Ana O planteado por Freud y Breuer mediante un video en el cual participan las estudiantes de psicología Nancy Forero, Judy Viviana Rosas, Claudia Serrano, Laura Valentina Torres y quien les habla, Laura Vanessa Galeano. La señorita Ana O, nombre dado por Breuer para proteger la identidad de la misma, era una joven atractiva, simpática, ingeniosa e inteligente que vivía con su padre, al cual amaba con pasión, hasta mediados de julio de 1880, cuando éste fallece después de sufrir una enfermedad durante varios años. Este evento fue el detonante psicológico que dio pie a una sintomatología que va mucho más allá de los problemas del habla que la joven ya había empezado a presentar. Se debe tener en cuenta que la familia de Ana tenía una predisposición a manifestar psicosis a pesar de ser físicamente sanos. Tanto Breuer como Freud, partiendo de los antecedentes familiares y de los síntomas presentados por Ana, la diagnosticaron como un caso de neurosis histérica. Partiendo que la histeria es una enfermedad donde hay conflictos psíquicos y se determinan en la gestualidad del cuerpo, Freud y Breuer demostraron que se puede analizar los síntomas si se recurre a los fantasmas que lo causaron, a los fragmentos o partes de historia de vida que lo determinan. Los síntomas que se identificaron en el caso de Ana O son los siguientes: padeció ceguera, sordera, parálisis parcial de brazos y piernas, también una afección en el lenguaje llamada parafrasia, la cual hacía en ocasiones que se olvidara de su lenguaje nativo, el alemán, cambiándolo por otros que no dominaba, como el inglés o el francés. Síntomas iniciales de Ana O: sentimientos de angustia, de tristeza, angustiosas alucinaciones sobre unas serpientes negras, comportamiento inadecuado, insultaba y arrojaba las almohadas cada vez que se lo permitía su contractura. Arrancaba con sus dedos móviles los botones de los cubrecamas y la ropa blanca. Se quejaba del desorden y del trato que se le daba. Esto sucedía luego que Ana terminara de arrancar los botones y arrojar las almohadas. Es decir, el desorden en realidad ella lo hacía. Dificultad al hablar y pronunciar palabras. Inicialmente faltaban palabras cuando hablaba, pero incrementó con el paso de los días. Esto se llamó una desorganización funcional del lenguaje. Estados de una fuga, alegría, oposición a las transcripciones terapéuticas, se quejaba de las profundas tinieblas en su cabeza, de su dificultad para pensar. Además se volvía sorda, ciega y afirmaba que tenía dos yoes. Esto se presentaba en sus momentos de lucidez. Enfermedades de Ana O: estado de debilidad, asco a los alimentos, dolor por alejarse de su padre enfermo, tos intensa, estado de adormecimiento, dolor en la cabeza, perturbaciones graves de la visión, parafrasia, mutismo total durante 2 semanas, riña con la enfermera. En momentos de gran angustia mezclaba entre sí diversos idiomas. En momentos de lucidez hablaba en francés o italiano. Cuando hablaba en inglés presentaba una amnesia total, incapacidad sobreponerse en situaciones sorpresivas como la muerte de su padre, que la llevó a un estado profundo de estupor. Esto significa que no responde a ningún estímulo verbal, solo a estímulos dolorosos, y lo hace con movimientos no útiles. Cuando el terapeuta Breuer logra que Ana hable y de alguna manera hace que, o sea, modifica su terapia, hace que ella realice unos relatos, unos pequeños relatos en su estado autohipnótico. Lo que hace es que logra desaparecer
el mutismo total que ella traía hace 2 semanas atrás, y además hace que ella retome la movilidad de sus extremidades del lado izquierdo, lo que hace que pues lleve una vida mucho más normal. A pesar de eso, su padre falleció en estas épocas, lo que hizo que ella de inmediato volviera a decaer. En esa misma jornada, el terapeuta Breuer salió unos días de viaje, lo que causó que Ana empeorara y que tratara un cierto peligro de suicidarse. Y es ahí donde Breuer toma la decisión de trasladar a Ana donde él estaba y empieza a trabajar con ella un control de insomnio con fuertes dosis de cloral. El cloral es una droga hipnótica para estos casos. Pero lo que causó en ella fue una adicción, pues un problema que hubo fue que causó adicción. Después de pasar un buen tiempo y una serie de acontecimientos en la vida de Ana, Breuer, al notar que pues esto había causado adicción, empieza a abordar cada uno de los síntomas uno a uno, tratando de acceder a sus orígenes traumáticos, tras lo cual los fue liquidando poco a poco. Momento en que puede decirse que se instaura el método catártico. El método catártico empleado en el caso de Ana O se llevó a cabo durante 2 largos años, lo cual dio pie a que se desarrollara una relación entre Breuer y la joven. Esto permitió que ella diera inicio a un fenómeno de transferencia hacia su médico. El descubrimiento de la transferencia es enteramente atribuible a Sigmund Freud. No se conocen antecedentes previos a él en lo referente a este concepto. Probablemente Sigmund Freud se haya enfrentado al fenómeno de transferencia en 1882, cuando Breuer le relata el caso de Ana O, ya que la paciente estableció un vínculo de transferencia que mejoraba o empeoraba de acuerdo a su presencia. La dedicación del médico despertó los celos de su esposa Matilde y Breuer consideró que su paciente estaba curada y le dio de alta. Esa misma noche es llamado a casa de Ana, ya que la paciente presentaba síntomas de parto imaginario y acusaba al médico de ser el padre. Breuer sostenía que Ana era extremadamente inmadura desde el punto de vista sexual y admitía que lo incomodaba este tema. Este caso deterioró la amistad de Freud y Breuer. Freud se esforzaba por obtener la colaboración de Breuer en una publicación sobre la historia, y según Jones, Freud se percató gradualmente de que la resistencia de su colega se relacionaba con el episodio de interrupción del tratamiento de Ana. Según Freud, la transferencia se lleva a cabo por medio de una falsa conexión, y señala que hay 3 casos transferenciales. El primero es cuando la paciente se siente rechazada y poco valorada por el médico. Él considera que esta eventualidad es la menos grave. En la segunda, cuando la paciente está afligida por el temor de acostumbrarse demasiado al médico en forma personal o dependiente y aún sexualmente dependiente. La tercera, cuando la paciente se atemoriza al ver que transfiere sobre el médico las representaciones displacenteras emergidas durante el análisis, caso muy frecuente, incluso regular en ciertos tratamientos. La transferencia se lleva a cabo por medio de una falsa conexión. Hola, mi nombre es Claudia Serrano. Efectivamente, como decía mi compañera Viviana, la transferencia es atribuida completamente a Sigmund Freud. Él creía que cada vez que experimentábamos nuevas sensaciones estábamos evocando parte de nuestras experiencias pasadas que dejaron de una u otra manera una marca en nuestro inconsciente. Estas marcas, sobre todo generadas, eran por la parte maternal, paternal o algún vínculo muy cercano pues, a nuestra vida. La transferencia es el modo en que la mente humana revive todas esas experiencias relacionadas con vínculos que se hayan quedado en nuestro inconsciente al interactuar con alguien en el presente. Efectivamente, en el caso de Ana O, ella traía desde el momento en que se generó su enfermedad o su aparente enfermedad, porque ella inicialmente estaba tratada por el doctor Breuer,
realmente no se sabía el porqué de toda esta sintomatología que ella sentía. En algún momento el doctor Breuer solicitó la ayuda de Freud en el tratamiento de Ana, con el fin de saber exactamente de qué manera se le podía ayudar en su enfermedad, en una época en donde realmente los enfermos de histeria no eran tratados de la manera más adecuada. Breuer utilizaba más el método de hipnotismo con ella y de una u otra manera hacía evocar estos recuerdos con el fin de que en el momento en que él le solicitaba despertar, le decía que se iba a despertar recordando el por qué la llevó a sentir ese síntoma o a tener ese estado, por qué llegar a ese estado. Entonces, cuando ella tenía una mejoría, siempre volvía nuevamente a lo mismo, con otros síntomas completamente diferentes. Llegó en un momento efectivamente a creer que tener dolores de parto. En ese momento el doctor Breuer definitivamente abandona el caso, no lo toma más, y es cuando Freud lo asume como él, y empieza el tratamiento, pero ya no utilizando la hipnosis como tal. Él ya empieza a utilizar la transferencia. Por último, y haciendo referencia al tratamiento y o la cura de Ana, se debe tener en cuenta que al final ella fue recluida en un sanatorio donde presentó la misma sintomatología que se pudo evidenciar en el tratamiento de Freud y de Breuer. Sin embargo, muchos de sus médicos en el sanatorio decidieron no considerarla como una paciente con caso de histeria, sino como una paciente con trastorno límite.